¿Y si les dijera que el arma más devastadora de la guerra moderna no es nuclear ni hipersónica y que su despliegue cuesta prácticamente nada? ¿Y si la clave para aniquilar a un ejército entero de decenas de miles de soldados no se encontrara en una fábrica de armas, sino en comprender la geografía sobre la que el enemigo ha construido toda su estrategia? A lo largo de la historia, las mayores victorias militares no se han forjado igualando la fuerza del oponente, sino encontrando el hilo conductor que, al tirar de él, lo desmorona todo. A finales de octubre de 2025, Ucrania descubrió ese hilo, y al tirar de él, no solo inundó un río, sino que desbarató por completo la estrategia de la línea del frente rusa, sepultó a miles de soldados en sus propias posiciones defensivas y expuso a un régimen tan desconectado de la realidad que mientras Moscú ardía bajo ataques de drones y los soldados se ahogaban en Belgorod, su líder estaba ocupado supervisando pruebas de misiles. Esta no es solo una historia sobre agua, es sobre la anatomía de la brillantez estratégica y el precio de la arrogancia. Lo que están a punto de ver no son las consecuencias de un desastre natural. Las imágenes que llegan desde la región rusa de Belgorod no muestran una inundación común y corriente. Lo que presenciamos es la ejecución de una de las emboscadas logísticas más sofisticadas y brutales de la historia militar contemporánea. Durante 3 días, del 25 al 27 de octubre de 2025, las fuerzas ucranianas llevaron a cabo una implacable campaña de ataques de precisión contra una infraestructura crítica de embalse ubicada en territorio ruso, la presa de Belgorod, en la región homónima. ¿El resultado? Las fuerzas rusas se encuentran ahora atrapadas dentro de sus propias fortificaciones. La presa ha sido comprometida. Sus compuertas han sido destruidas. Millones de litros de agua ahora caen sin control al río Seversky Donets. ¿El elemento irónico y macabro? Mientras decenas de miles de militares rusos en Belgorod se enfrentan a la posibilidad de quedar sumergidos y casi medio millón de civiles se apresuran a evacuar, la pregunta sigue en pie. ¿Dónde se centra la atención de Vladimir Putin? La respuesta revela hasta qué punto la cúpula rusa se ha desconectado de la realidad sobre el terreno. Moscú arde, mientras Belgorod se inunda. Durante el punto álgido de esta catástrofe militar y humanitaria, entre el 26 y el 27 de octubre, Moscú sufrió uno de los bombardeos con drones más intensos de su historia. Putin movilizó cientos de baterías antiaéreas, llegando incluso a utilizar armas antiaéreas improvisadas montadas en camionetas civiles para proteger la capital. Sin embargo, Ucrania parece haber penetrado estas defensas. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunció el 27 de octubre que los misiles Palianitsia, de reciente desarrollo, y otros misiles de fabricación nacional habían entrado en servicio y que se avecinaban nuevos ataques. La implicación era clara. Estas nuevas capacidades podrían desatarse en ataques masivos coordinados contra Moscú y Belgorod simultáneamente. Una pesadilla para el Kremlin. Belgorod se sumió en el caos absoluto. El gobernador regional declaró el estado de emergencia. Miles de soldados rusos buscaban desesperadamente rutas de escape. Cientos de vehículos militares quedaron sepultados en el lodo licuado. ¿Y la respuesta de Putin ante esta crisis en cadena? Los medios estatales rusos transmitieron con orgullo imágenes de Putin observando el lanzamiento de prueba de un nuevo sistema de misiles balísticos intercontinentales con un alcance de 14.000 kilómetros. Mientras tanto, Lituania reforzó aún más el aislamiento de Rusia al fortificar la frontera de Kaliningrado. La Unión Europea intensificó su apoyo a Ucrania. Trump se fotografió con Orbán y Lukashenko, discutiendo iniciativas de paz. Putin parecía absorto en una demostración de fuerza nuclear dirigida a Estados Unidos, completamente ajeno a los incendios e inundaciones que asolaban su propio territorio. El paraguas de defensa aérea que había concentrado alrededor de San Petersburgo y Moscú había sido vulnerado. Más grave aún, la reasignación estratégica de sistemas de defensa desde áreas regionales a la capital dejó a Belgorod peligrosamente expuesta. Este reequilibrio defensivo
diseñado para fortificar Moscú, creó inadvertidamente la vulnerabilidad que permitió este devastador ataque. Un ataque que ahora ha sumergido miles de posiciones defensivas rusas y al menos 4 centros de mando a nivel de batallón. Las fortificaciones sumergidas, la documentación en vídeo, aparentemente filmada por los propios soldados rusos y posteriormente filtrada a través de canales de acceso público, muestra la catastrófica realidad cerca del pueblo de Grafovka. Búnkeres defensivos rusos, redes de trincheras que se extienden por kilómetros y lo que parecen ser instalaciones de cuarteles generales. Todo ahora completamente bajo el agua. Esto ya no son fortificaciones defensivas. Se han transformado en canales de drenaje inundados. Un mensaje sarcástico que circula entre los residentes locales en las redes sociales captura perfectamente la cruda realidad. Ya no tenemos trincheras, tenemos canales. Tras este humor negro se esconde un escenario catastrófico que afecta a decenas de miles de soldados rusos desplegados a lo largo del frente de Vovchansk. Los principales puentes de suministro y corredores de tránsito que abastecen el eje de Vovchansk están completamente sumergidos o gravemente dañados. Como mínimo, 4 formaciones rusas del tamaño de una brigada, que comprenden miles de soldados, cientos de vehículos blindados y tanques, se encuentran atrapadas en esta trampa mortal. Sus trincheras, depósitos de munición y probablemente puestos de mando están bajo el agua. Esta operación de estrangulamiento logístico parece haber sido ejecutada con precisión quirúrgica durante un lapso de 72 horas, diseñada específicamente para paralizar a las fuerzas rusas en el sector de Vovchansk. Precisión quirúrgica. Convertir el agua en armamento. Esto no fue un bombardeo al azar. Fue un ataque quirúrgico calculado, diseñado para cortar la línea de suministro logística del enemigo. El objetivo de Ucrania no eran los puentes en sí, ni los puntos de cruce a lo largo del principal corredor de suministro del ejército ruso a Vovchansk, ya que probablemente estaban fuertemente defendidos por los sistemas de defensa antiaérea S-400 y Pantsir. El objetivo era el punto crítico que volvería completamente irrelevantes esos puentes y carreteras. La presa del embalse de Belgorod, ubicada a kilómetros detrás de las líneas del frente. Esta presa representaba una infraestructura estratégica que regulaba los niveles de agua del río Seversky Donets y mantenía el equilibrio hidrológico de toda la región. Los informes indican que la operación comenzó el sábado 25 de octubre y continuó de forma intermitente hasta el lunes 27 de octubre. Esta campaña de presión sostenida durante 72 horas impidió a las fuerzas rusas cualquier oportunidad de reparar los daños o de lanzar una respuesta defensiva efectiva. Según la inteligencia disponible, Ucrania probablemente empleó una devastadora combinación de capacidades de guerra asimétrica en esta operación. Sistemas de cohetes HIMARS, de fabricación estadounidense, que realizaron ataques de precisión contra los elementos estructurales de hormigón y los sistemas mecánicos críticos de la presa. Enjambres de drones kamikaze, posiblemente variantes del tipo DART, según algunas fuentes militares rusas, para saturar las defensas aéreas rusas y atacar objetivos secundarios. 3 días de ataques sostenidos lograron su objetivo. La segunda oleada de ataques importantes, que según informes, llegó alrededor de las 15:00 del domingo, parece haber penetrado las últimas barreras defensivas de la presa. Informes de fuentes abiertas y análisis de imágenes satelitales confirmaron daños catastróficos. Las salidas de descarga inferiores de la presa y las compuertas de ambos segmentos resultaron gravemente dañadas o completamente destruidas. Esto provocó que el nivel del embalse descendiera más de 1 metro y liberó un volumen masivo e incontrolado de agua al río Seversky Donets. La inundación desatada, la descarga incontrolada de agua creó precisamente la catástrofe que los planificadores ucranianos habían previsto. El río Seversky Donets se desbordó rápidamente. Las inundaciones dejaron inutilizadas las principales rutas de suministro a Vovchansk, destruyendo o sumergiendo la infraestructura principal del puente. Esta arteria estratégica quedó cortada. Objetivo: la presa.
Resultado: parálisis logística total del frente de Vovchansk. Consecuencias militares apocalípticas. Las repercusiones militares de la rotura de la presa del embalse de Belgorod y la posterior inundación del río Seversky Donets solo pueden describirse como apocalípticas para las fuerzas rusas en el frente de Vovchansk. Esto trasciende una mera interrupción logística. Se trata de una catástrofe militar que pone directamente en peligro la vida de miles de soldados rusos, anula por completo su capacidad de combate y amenaza con el colapso total de todo un sector del frente. Esto podría ser recordado como una de las maniobras de estrangulamiento logístico más ingeniosas de Ucrania en la historia militar. El número de unidades rusas afectadas por las inundaciones o completamente aisladas logísticamente es alarmante. La inteligencia de fuentes abiertas y el análisis militar indican que al menos 4 formaciones rusas del tamaño de una brigada, las brigadas de infantería motorizada. Además, se cree que otras formaciones importantes adscritas al Sexto Ejército de Armas Combinadas y al 44 Tapot o Cuerpo de Ejército de Rusia, incluidos el 82º Regimiento Aerotransportado y la 138ª Brigada de Infantería Motorizada de la Guardia, estacionadas en zonas ocupadas del Oblast de Kharkov, cerca de Hoptivka, también corren peligro o se encuentran aisladas debido a la interrupción de las rutas de suministro. Esto significa que decenas de miles de soldados, cientos de tanques, vehículos blindados de combate y sistemas de artillería se encuentran repentinamente atrapados en medio de una situación crítica. Posiciones sumergidas, soldados atrapados. La evidencia más contundente de este desastre se manifiesta en las propias posiciones rusas inundadas. El impacto de las inundaciones no se limitó a carreteras y puentes. También han sumergido posiciones militares rusas, sistemas de trincheras e incluso posibles instalaciones de mando y control y cuarteles generales situados a lo largo de las riberas del río y los informes indican que las posiciones rusas en áreas como Grafovka, lado controlado por Rusia, y Hoptivka, territorio ucraniano ocupado, están completamente inundadas, con soldados atrapados en agua helada y fangosa. Según el analista militar Kovalenko, estas posiciones ya no funcionan como líneas defensivas. Se han convertido en trampas mortales, de las que no se puede escapar. Esta situación probablemente ha comprometido los cuarteles generales de brigada y regimiento en toda la zona. Es posible que toda la estructura de mando esté sumergida. Aislamiento logístico total. La consecuencia militar más crítica de este desastre es la destrucción o la completa inutilización de la principal ruta de suministro y tránsito hacia el frente de Vovchansk, posiblemente incluyendo el puente principal, debido a las inundaciones. Esto significa que las municiones, el combustible, los alimentos, el agua y los suministros médicos ya no pueden llegar a las formaciones atrapadas. Según los informes, las rutas alternativas son imposibles debido a las extensas inundaciones y las condiciones de fango intransitables. Estas unidades ya no pueden realizar operaciones de combate. Sus tanques no tienen combustible. Su artillería no tiene munición. Sus soldados se enfrentan a la inanición y la deshidratación. El equipo pesado está atascado en el barro, completamente inmovilizado. Peor aún, las rutas de retirada también están bloqueadas. Esto es un cerco. Esto es asfixia. Miles de soldados podrían haber quedado a merced del fuego ucraniano y la crecida de las aguas. Esto representa una catástrofe para el ejército ruso. Brillantez estratégica. La guerra asimétrica perfeccionada. ¿Por qué se considera la decisión de Ucrania de atacar la presa de Belgorod y cortar las líneas de suministro rusas en el frente de Vovchansk una maniobra tan brillante y asimétrica en términos de estrategia militar? Esta operación demuestra no solo la adaptabilidad de Ucrania en el campo de batalla, sino también la exhaustividad de su análisis de las vulnerabilidades estratégicas de Rusia. La doctrina militar convencional sugiere que cortar una línea de suministro generalmente requiere atacar directamente el punto más crítico de dicha línea, el puente mismo. Sin embargo,
Comprendiendo esta lógica, es casi seguro que el ejército ruso estaba protegiendo los principales puentes y pasos que abastecían el frente de Vovchansk con sistemas de defensa aérea en capas. Atacar estos objetivos fortificados habría sido costoso, con el gasto de misiles de precisión y de alto riesgo para Ucrania. Sin embargo, la estrategia ucraniana se basó en sortear esta barrera defensiva, en lugar de intentar penetrarla directamente. El objetivo era una infraestructura ubicada a kilómetros detrás de las líneas del frente, menos defendida o que los comandantes rusos no preveían. La presa de Belgorod. Esto es un ejemplo clásico de guerra asimétrica. En lugar de igualar las fuerzas del enemigo, se identifica una vulnerabilidad inesperada y se colapsa todo el sistema desde dentro. La naturaleza como arma. La genialidad operativa reside no solo en la selección del objetivo, sino también en la metodología de armamento. Ucrania no empleó armamento masivo para destruir la presa. Al atacar con precisión las compuertas y los aliviaderos de la presa con HIMARS y drones, liberaron la energía cinética de millones de toneladas de agua acumulada en el embalse. Transformaron el poder de la naturaleza, la inundación, en un arma contra el ejército ruso. La devastación causada por varios ataques de precisión abarcó una zona mucho más extensa que la que habrían podido crear cientos de bombas convencionales, infligiendo daños mucho más duraderos. Las inundaciones no solo inutilizaron el puente atacado, sino también puntos de cruce alternativos, trincheras, posiciones e incluso posibles cuarteles generales a lo largo de todo el cauce del río. Exponiendo el punto ciego de la defensa aérea rusa, la vulnerabilidad de la presa a 3 días consecutivos de ataques también puso de manifiesto una debilidad crítica en la arquitectura de defensa aérea rusa. Un punto ciego. Existen 2 posibles explicaciones. La cobertura de defensa aérea en la región de Belgorod era insuficiente contra tácticas de ataque coordinadas con HIMARS y drones, o, más probablemente, los sistemas críticos S-400 y Pantsir de la región podrían haber sido desmantelados y reubicados en la capital, debido a un reequilibrio estratégico observado para fortalecer las defensas de Moscú. Esto podría haber dejado zonas vitales para las operaciones en primera línea, como Belgorod, prácticamente indefensas. Los analistas consideran que el costo de acumular estos recursos de defensa alrededor de Moscú podría ser el de las brigadas ahora atrapadas en Belgorod. Ucrania identificó a la perfección este error de priorización estratégica de Rusia y atacó directamente este punto ciego. Brutal simetría. Represalia estratégica. Esta maniobra también revela la brutal simetría y la dimensión psicológica de esta guerra. En junio de 2023, la detonación deliberada por parte de Rusia de la presa de Kayovka, que inundó el río Dnieper en un intento por detener la contraofensiva ucraniana en el sur, provocó una catástrofe ecológica y humanitaria de gran magnitud. Este ataque a la presa de Belgorod puede interpretarse como una represalia estratégica por lo ocurrido en Kayovka. El colapso del Kremlin, pánico, mentiras e impotencia. La reacción del Kremlin y de los funcionarios rusos locales ante esta enorme crisis militar y humanitaria provocada por el ataque de Ucrania a la presa de Belgorod puso de manifiesto, una vez más, el pánico, la impotencia y el engaño sistemático infligidos a la población. Un régimen en claro colapso. Esta es la anatomía de un frente interno que se desmorona. Cuando la magnitud del desastre se hizo imposible de ocultar, el gobernador regional de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, se vio obligado a confirmar que la presa había sufrido daños por los ataques ucranianos y que había comenzado a tener fugas. Sin embargo, inmediatamente después de esta admisión parcial, el aparato propagandístico del Kremlin se activó para ocultar las verdaderas consecuencias militares del desastre. Las principales rutas de suministro al frente de Vovchansk habían sido cortadas, los puentes destruidos, y lo que es más crítico, decenas de miles de soldados atrapados bajo el agua. Los medios de comunicación rusos locales aparentemente intentaron explicar los daños en puentes y carreteras con excusas absurdas como fallos técnicos. Sin embargo, en la era moderna, donde las grabaciones de vídeos civiles
Las imágenes satelitales y las imágenes filtradas por soldados, que muestran trincheras completamente inundadas, no pueden ser suprimidas. Estos intentos de encubrimiento quedaron inmediatamente al descubierto. El Kremlin ha demostrado una vez más su incapacidad para gestionar incluso un desastre militar de gran magnitud dentro de sus propias fronteras, siendo sorprendido mintiendo sistemáticamente a su población. Pánico civil e impotencia oficial. Ocultar la dimensión civil del desastre fue imposible. La declaración del gobernador Gladkov sobre el estado de emergencia regional y su recomendación de evacuación urgente para más de 10 asentamientos en el distrito de Shebekino representaron una admisión oficial de que la situación estaba fuera de control. Los airados exabruptos atribuidos al gobernador Gladkov, supuestamente filtrados en las redes sociales, frases como «malditos ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania», pusieron de manifiesto la conmoción y la impotencia que experimentaba la administración local. Mientras tanto, Moscú mantuvo un silencio casi total respecto a este desastre. Putin permaneció preocupado por otros asuntos mientras se desarrollaba este caos. La credibilidad del régimen hecha añicos, la impotencia y la deshonestidad del régimen provocaron la reacción de la población local. Los comentarios sarcásticos compartidos en redes sociales sobre las trincheras rusas inundadas, como «ya no tenemos trincheras, tenemos canales», ilustran dolorosamente cómo la reputación del régimen y del ejército se ha reducido a cero ante los ojos de sus propios ciudadanos. La población fue testigo de las mentiras de sus líderes y se burló abiertamente de ellos. Esto va más allá de un fracaso propagandístico. Podría representar la ruptura del vínculo del régimen con su pueblo. Este desastre agravará aún más la desesperación en las regiones de Belgorod y Briansk, que ya sufren a causa de los ataques ucranianos, los apagones, la escasez de combustible y la indiferencia de Moscú. La población ha comprobado una vez más que el régimen no puede protegerla y la ha abandonado a su suerte. Esta situación podría avivar aún más el malestar interno y la ira contra el Kremlin en toda la región. La cascada estratégica, de Moscú a Vovchansk. Analicemos la cascada estratégica que condujo a esta catástrofe. Los redespliegues estratégicos para proteger Moscú debilitaron las defensas antiaéreas de Belgorod. Esta vulnerabilidad permitió a Ucrania atacar la presa con una precisión asimétrica. Este ataque atrapó y asfixió a más de 4 brigadas rusas en el frente de Vovchansk, dejándolas en una trampa logística mortal. Este golpe logístico no solo podría detener el avance ruso en Vovchansk, sino que potencialmente podría provocar el colapso total del sector del frente. Con las líneas de suministro cortadas, las posiciones inundadas y la estructura de mando desorganizada, la capacidad de combate de estas más de 4 brigadas se ha reducido a cero. Estas formaciones ahora parecen enfrentarse a solo 2 opciones: un intento de retirada caótico y con numerosas bajas, si es que es posible, o una rendición masiva. Ucrania ha tomado la iniciativa operativa en este frente y podría estar posicionándose para poner fin a la ofensiva rusa de primavera en Kharkov. Conclusión: sepultados en el fango y las mentiras. En resumen, mediante repetidos ataques de precisión contra la presa del embalse de Belgorod entre el 25 y el 27 de octubre, Ucrania no se limitó a cortar un puente o una ruta de suministro. Enterraron toda la estrategia de Putin para el frente de Vovchansk. Miles de sus soldados, sus trincheras meticulosamente construidas, su probable cuartel general y los patéticos engaños del Kremlin, en las aguas turbias del río Seversky Donets. En este momento, miles de soldados rusos aguardan su incierto destino en posiciones inundadas a lo largo del frente de Vovchansk, mientras su líder, Putin, permanece absorto en las pruebas de misiles. Ellos se ahogan en el fango de Belgorod. La crecida de las aguas podría sumergir no solo Belgorod y el frente de Vovchansk, sino también la maltrecha credibilidad del régimen de Putin. Gracias por su atención.